he estado leyendo mucho sobre los libros que ha escrito y tiene más de 30 años hablando sobre creatividad en la educación. Así es, sí. ¿Cree que se ha logrado hacer algún avance en ese sentido? ¿O que en la educación se está considerando más la creatividad? Pues en España, que es donde más conozco, diría que no. Que los avances han sido muy escasos. Sí, muy escasos, y cuesta mucho introducirlo hasta el punto de que, desde el punto de vista de la academia, hay una resistencia muy grande. Y luego, como en la academia no se forma el profesorado que surge tampoco tiene un poco como valor importante el tema de la creatividad. Sí que hay movimientos, hay, digamos, comunidades, hay grupos, esta línea de la red, que estoy trabajando en ella, red de escuelas creativas, evidentemente, en experiencias aisladas las hay, pero de forma general diría que hay menos sensibilidad en Europa, en España, que en Latinoamérica. ¿Sí? Yo he visto en Brasil en concreto y en otros países, en Perú, que la gente está como más abierta a experiencias creativas. Y la red tiene varios núcleos, más impacto en Brasil que aquí. Aquí me cuesta que se asiente. En cambio en Brasil, pues en varios lugares, del norte al sur, varios núcleos que están trabajando, investigando, moviendo, y reconocimiento de escuelas creativas, impactos en los que ha venido, por ejemplo, el alcalde y el rector de la universidad para entregar ese reconocimiento de escuela creativa, ¿no? Aquí es inimaginable este tipo de cosas, ¿no? Hay un compromiso mayor. Entonces yo creo que la academia aquí frena mucho, todavía estamos muy cerrados a nivel racional, por eso yo insisto un poco más en esa formación más integral, ¿no? Creativa. Y entonces, ¿cómo considera que se debe de atacar el problema? ¿Cómo se debe atacar? Yo diría que está en la formación del profesorado docente, porque es el que la va a llevar. Profesores creativos con seguridad llevan la creatividad, porque la llevan no en conocimiento, sino en la forma de enfrentar las cosas, de solucionar los problemas, de las actitudes, de valorar determinadas iniciativas, del reconocimiento a aquellos que hacen algo que es diferente. Claro. O sea, vosotros, si habéis trabajado ya la creatividad, y en general el campo artístico, pero vosotros ya más, bueno, por el entorno, ¿verdad?, en que habéis venido también, lo que habéis leído, pues ya tenéis como una convicción. Y cuando tiene uno una convicción, ya la transmite. O sea, yo no es que puedo hablar de cualquier tema, pero la creatividad surgirá aunque no hable de creatividad. Claro. ¿Por qué? Porque ya la llevas contigo. Primero que el de la adversidad. Esto me ha marcado a nivel teórico y ahora práctico, y entonces es algo que me va a surgir de forma espontánea. Ya forma parte de uno. Claro. Por eso la formación docente, y vosotras en lo que estáis, ¿no?, en la escuela, a nivel de formación, yo creo que es por ahí. En México yo entiendo que puede haber muchos más climas favorables que en España, por ejemplo, ¿no? Eso espero. Sí, pues, sí. Bueno, Ale, por ejemplo, está formando una asociación civil, entonces también por medio de este tipo de movimientos. Claro. Platícalo un poquito. Sí, bueno, estamos en México, estoy haciendo una asociación civil con unos amigos que pretenden, bueno, que vamos a utilizar el arte como método de aprendizaje, como es en el caso de la pedagogía Waldorf. Sí. Por eso que me interesa tanto. Pero ahora que vi, por ejemplo, cómo lo hacen en las escuelas creativas, creo que sin querer, o no sé, tienen algunos de los planteamientos que utiliza Waldorf para el aprendizaje, a través del juego, de proyectos y cosas así. Claro. ¿Que usted conoce un poco de esa pedagogía? Conozco, pero no lo suficiente. Sé que se fija mucho en la persona, en formar la persona, en los valores, en una visión holística, que es la que yo entiendo que funciona. O sea, el nombre, pues igual las escuelas, a veces UNESCO, no sé qué, del medio ambiente, bueno, refuerzan más la parte medioambiental. Ahora en Waldorf yo creo que es
valores personales, ¿no? Más que medioambientales, por ejemplo. Entonces, la persona en su integridad. Y en eso las escuelas creativas lo que las distingue de las otras es un poco en esa formación integral, en esa formación en valores, en ese sacar todos los potenciales que hay en cada uno de los alumnos. Por tanto, el aspecto diferencial es importante, ¿no? Parte del principio para mí que en todo niño, en toda persona, existe algún elemento que le hace superior a los demás. Todos tienen algo. Ahora, no tiene que ser en el campo académico, no tiene que ser en las disciplinas que estudian en la escuela, puede ser en otras como la empatía, la emotividad, por ejemplo, el liderazgo, otros rasgos, ¿no? Y desde luego la parte artística, que no está en primer plano en la academia, en los currículos habituales, yo creo que es una fuente importante de formación y transformación. El arte, ¿por qué? Porque tiene creatividad, tiene sensibilidad, tiene valores. No puede enseñar arte al margen de la creatividad o al margen de la sensibilidad. Entonces, en ese sentido yo creo que la formación a través del arte, sin duda, es un pilar para la transformación. Trabajar en eso yo creo que es trabajar en base a una mejora, ¿no? Por ejemplo, de hecho vi hace poquito a Monse y ella tiene una asociación civil aquí donde trabaja teatro. Entonces estábamos viendo la posibilidad de hacer como un proyecto en conjunto, México, bueno, Barcelona. Entonces, bueno, es algo que apenas empezamos a hablar y bueno, ya veremos. Pero yo creo que es una buena estrategia, ¿no? Claro. Yo diría que hoy día, para enfrentar este sistema que tenemos, que son como patrones que a nivel personal tenemos desde la infancia que predominan, nos dice Lipton, el 95%, estamos marcados por algo que hemos venido recibiendo pues, desde la infancia y en una formación básica y posteriormente. Entonces nos queda poco margen a la toma de conciencia de controlar nosotros. Yo creo que la enseñanza, los sistemas han matado la creatividad, evidentemente, y otras potenciales personales les han matado, les han anulado. Y cómo luchar contra sistemas que imbuyen todo, que integran todo. Tiene que ser a través de redes, de comunidades, de iniciativas, que luego se van extendiendo y juntando, a lo mejor son como núcleos que luego van haciendo red unos con otros, ¿no? Con creatividad o con otras escuelas medioambientales, con proyectos, centros de proyectos, con las inteligencias múltiples. Bueno, cada uno hace el hincapié en un punto, pero en el fondo hay un deseo de cambio. Un deseo de cambio. Y la educación está, bueno, es provista por el Estado. Sí. Pero, ¿cómo ve estas iniciativas que parten desde la sociedad civil? Bueno, mira, te voy a decir como ejemplo que los grandes cambios que ha habido en España vinieron impulsados por el grupo Rosa Sensat, aquí en España, por ejemplo, de que es posible. Entonces, cuando hay una organización que agrupa a múltiples profesores, desde nivel infantil hasta nivel superior, entonces, digamos, esas asociaciones, esas iniciativas que agrupan un número importante de profesores que tienen sus encuentros, luego pesan a la hora de que haya cambios en las reformas educativas. Entonces, aquí hemos tenido esa experiencia de la importancia que ha tenido y que hoy día incluso en Cataluña, que es donde tiene núcleo, sigue teniendo un peso importante. La formación del profesor, por ejemplo, los cursos de verano, ahora ha disminuido este año por tema de la crisis, pero tenían de infantil igual 14 grupos de profesores que estaban formándose en educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria. Entonces, era una demanda muy grande y tenía un reconocimiento, ¿no? Entonces, eso puede empezar en pequeño, evidentemente, pero puede ir aglutinando más gente y cuando tenga entidad por el tema artístico, por ejemplo, un tema que incorpora la parte de la música, la parte motriz, todo eso, unirlo. Y diría más, fuera de lo que es matemáticas, que ya están más consolidadas, ciencias sociales, lengua, estas que parece que son las que construyen el currículum, todas las demás debieran agruparse
y hacer un frente para decir, nosotros tenemos una parte muy importante, el 50% posiblemente, frente a todas las otras materias que consideramos básicas. Tanto es así que socialmente los padres se fijan en las calificaciones y miran la matemática y miran la lengua y el arte, bueno, que suspendan, pero parece que eso no es tan importante. No, es tanto más importante esa formación, porque está más cargada de valores, si cabe, que no la otra de conocimientos meramente. Tiene conocimientos y valores. Y la otra tendrá valores, pero más de estructura de conocimiento que de aspecto de comunicación y de relación y de expresión. Por luego la creatividad necesita manejar un código, obviamente, y luego comunicarlo, expresarlo. Entonces, el tratar de incorporar todas aquellas áreas formativas que no son las disciplinas básicas, de tal manera que cuando viene los programas esos de evaluación internacional, PISA. Exacto. Entonces parece que lo que predomina la academia, las que han tenido una tradición académica, ¿no? Yo creo que es buena iniciativa y desde luego hay que potenciarla. Por ejemplo, Eisner dice que, bueno, él defiende la educación artística en la escuela porque dice que en las artes, a diferencia de las matemáticas, dan al alumno, bueno, aprenden de manera haciendo, claro, y que dan en el cerebro, bueno, algo pasa en el cerebro, pero creo que tiene un libro de las artes de la creación de la mente, que en las artes es de las pocas materias que puedes llegar a un lugar, bueno, a una respuesta o lo que sea, de diferentes maneras, ¿no? Que a diferencia de las matemáticas. Es como más convergente. Entonces que los hace pensar creativamente, además de que, por ejemplo, en el arte no está como el error tal cual, ¿no? O sea, puedes tomar diferentes caminos y llegar a diferentes lugares. Exacto. Claro, sí, eso creo que es así, porque tiene una parte de comunicación, digamos, divergente y plural en la manifestación. En cambio, todo lo que es lenguaje, matemáticas, física, parece que son problemas que solo tienen una solución, una salida, aparentemente, según como se plantee. Pero en matemáticas también, si dio 4 más x menos, pon tú el número que quieras, igual a 16. Bueno, pues las alternativas son múltiples para llegar a 16. Los caminos son diversos. Ahora, si se lo das cerrado, evidentemente no tiene. Entonces, la forma de enseñarlo también ha contribuido. O sea, el método de enseñar, y eso es importante, el método, que es el que forma. El método forma, no solo el conocimiento. El método con que se han enseñado estas disciplinas ha sido como muy lineal y convergente, mientras que el arte ha sido más plural, más diverso. Se ha tenido en cuenta más al sujeto en su búsqueda para expresar. Si uno está haciendo un dibujo o dando un relato, o claro, la forma de verlo no es la misma. Y todas son válidas, todas son ricas, ¿no? Entonces, se trabaja el pensamiento divergente con más soltura, con más naturalidad, ¿no? Y en ese sentido, también en la formación mental, también ya le prepara a la persona para enfrentarse. Tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que nos viene del entorno, y cuando son pequeños más, están estructurando nuestra mente, las informaciones que recibimos, pero yo diría más, cómo las recibimos influyen más en nuestro constructo mental que la propia información en sí. O sea, la información en sí, bien, como digo, es un conocimiento, pero tal como nos la den, nos marca de una manera distinta. Tanto es así que alumnos que han tenido profesores de matemáticas han odiado la matemática y otros alumnos han querido ser profesores de matemáticas. Claro. Si los dos han estudiado matemática, los dos grupos, ¿por qué unos se entusiasman por la matemática y otros la odian? Bueno, por la forma que se ha llevado, el método, cómo marca. Y aquí entra un poco lo mío. Ahora la tecnología nos proporciona la información de una manera distinta. Claro que sí. ¿Cree que ha afectado de alguna manera al desarrollo creativo del ser humano? Bueno, está afectando a la mente.
si afecta a la mente, está afectando indirectamente a todo lo que sale de ella o está relacionado con ella, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando yo me expreso creativamente, evidentemente hay una parte mental, de estructuras, y una parte emocional, que está ahí, unida a ella, ¿no? Y luego está la acción, ¿no?, que lo proyecta uno. Entonces, las tecnologías se están marcando a nivel mental. Ya hay estudios, no sé si es este mismo autor que hablamos antes, en concreto en México creo que hay las ciudades creativas que va habiendo en Puebla, encuentros de las mentes privilegiadas que se van reuniendo, y entonces cómo las tecnologías, en alguno de los aportes, cómo las tecnologías están cambiando la estructura del cerebro, la estructura mental, la forma de procesar la información. ¿Por qué? Pues la reciben de otra manera. Una cosa práctica. Nosotros, ¿cómo nos enfrentamos a las nuevas tecnologías, a un aparatito de estos? Pues no sé qué tecla tocar, porque a lo mejor un adulto, ¿no? Anda con cuidado y no sabe. Un señor empieza a probar ensayo-error y te averigua exactamente, sea un juego, cuáles son las reglas. Ahora recuerdo que mi hijo le daba juegos y aprendía qué teclas son las que había que tocar. Yo no sé si lo descubría, con mucho tiempo igual sí, pero en poco tiempo. Es decir, esta generación que ya viene está, digamos, desarrollando unas habilidades que no las tenemos nosotros los adultos, ¿no? Los nativos digitales. Entonces, digamos, ya no podemos prescindir, tiene que formar parte de la metodología del uso. Ahora, ¿cómo usarla? Bueno, ahí está la parte. Si la hacemos de manera muy rígida, no hacemos nada. Ahora, si la hacemos de manera plural, enfrentar un problema, utilizando cada uno los recursos que crea convenientes de las tecnologías, dándole abierto, ¿no? Caminos diferentes. Ya estamos estimulando. Pero sí, yo creo que las tecnologías deben formar parte del método de enseñanza, porque luego a nivel de la ciencia, fíjate, que todos los campos disciplinares profesionales recurren a las nuevas tecnologías en la informática, a nivel de investigación. O sea, está a nivel de organización, a nivel de medicina, a nivel de ingeniería, a nivel de derecho, a nivel de todas. En educación es la más retrasada. Y el profesor puede seguir enseñando al margen de los avances de la tecnología. De hecho, de las cuatro olas de la humanidad que ha habido, la una era la agrícola, la otra era la ola industrial, del siglo XVIII en adelante. La tercera es la ola de las telecomunicaciones, que tiene que ver precisamente con el predominio de la comunicación. Así como la primera estaba en el creer, lo que nos decían era así porque alguien lo había estudiado y había que hacerlo de ese modo. Luego viene el tener cultura, tener conocimientos, tener poder, tener propiedades, tener bienes, tener, que es la ola industrial de transformación. Y la otra, la ola de las telecomunicaciones, es el hacer. Entonces, ¿qué añade las telecomunicaciones? El que te acerca más a la práctica, a la acción, no es el saber, sino el saber hacer. Entonces el saber hacer, que hoy está más o menos ya siendo afectada en los programas, tanto universitarios como de ciclos medios y primarios, ¿no? Entonces, el hacer es una parte que tiene que ver con esta tercera ola, que tiene que ver con las tecnologías de la comunicación, ¿no? Y la cuarta ola, que es en la que vosotros debéis pensar, aunque influir para que llegue, es la ola de la conciencia. Dar un paso más, desarrollar un poco la mente, ese 5% que tenemos de conciencia, tratar de ampliarlo. ¿Para qué? Para que podamos controlar cosas que ya están en el subconsciente y que nos salen, y que actuaremos así si no introducimos la conciencia, ¿no? Conciencia social, la conciencia medioambiental, la conciencia relacional, la conciencia de que formamos parte todos de un cerebro más global, bueno, la era planetaria, el tomar conciencia, ¿no?, de quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí y cuál es nuestro sentido en la vida, por ejemplo, ¿no?, a nivel personal.
a veces cuesta esto y tiene que pasar años o impactos personales para que uno llegue a pensar, decir cuál es mi misión aquí, mientras estoy vivo. Porque mientras estemos vivos, ni que estemos a punto de morir, es que tenemos una misión, es que tenemos que aprender algo. Claro. O enseñar, por muchas veces creemos que estamos enseñando y estamos aprendiendo. Exactamente. Que para enseñar, en el proceso de cuando tú das clases, aprendes porque tienes que preparar. Claro, claro. Pero incluso de los alumnos. Y aprendes de tus alumnos. De los alumnos, de cosas, de ideas. Yo he aprendido mucho de ellos. Incluso de los temas, la comunicación verbal, que yo trabajé mucho tiempo, fueron los alumnos. El tema de los errores del que tengo investigación surgió en clase, ¿no? Tenían interés unos alumnos y yo descubrí que lo importante que era eso, ¿no? Cosas, ideas, en los diálogos estos que he generado, algunos de ellos están ahí. La palabra del silencio, recuerdo un alumno que fue el primero, era un diálogo entre la palabra y el silencio, y chacha, qué buena es esa idea, ¿no? Voy a desarrollarla yo, a otro nivel que el alumno, claro. pero la idea me la dio el alumno, ¿eh? Un alumno de psicología, de grado, no de doctorado ni de máster. Es decir, cuando uno está abierto, el profesor está abierto, aprende, ¿no? Claro. Esa actitud. No sé. Y la actitud creativa de una frase, ¿cómo usted creativamente desarrolló todo un... Claro, exacto. Todo un proyecto con varios libros, 3 libros salieron de una idea. De una idea. O sea que sí, así es. Uno está abierto, va generando cosas. Y que hay profesores que son todo lo contrario, ¿no? Que ellos son los poseedores de todo y todo lo que digan los alumnos es una... No lo tienen en cuenta. O ahí está lo que decíais antes, ¿no? Cuando en un planteamiento más abierto se le hace al profesor, que el alumno responda más allá de lo que el profesor espera. Entonces es interesante porque esto en la evaluación tenemos que tomar en cuenta lo que llamamos la emergencia. Decía antes, en la complejidad, que es la complementariedad, la iteración y la emergencia. La emergencia en este caso es cuando el alumno va más allá de lo que espera el profesor y dice, bueno, este no lo ha sacado, no lo ha sacado. Yo diría, a nivel de tecnología, tenemos que estar abiertos, no puede ser, y eso tenlo en cuenta, no puede ser evaluar la creatividad, evaluar los conocimientos como currículum en términos de objetivos establecidos. ¿Por qué? Porque el alumno va muchas veces más allá, porque ha aprendido cosas que no son las que le hemos enseñado, no las que están a su nivel a lo mejor. Ha ido más allá, van más allá en ese campo. Entonces tenemos que ser abiertos para valorar eso, reconocerlo y luego, digamos, reconocerlo y plasmarlo en las calificaciones. Y propiciarlo también. Propiciarlo. ¿Por qué? Porque entonces el alumno se encuentra reconocido y seguirá avanzando, seguirá descubriendo cosas, ¿no? Entonces, en todos los campos, pero en tecnología es evidente ahí. Yo recuerdo cuando empezamos a investigar en tecnología, las primeras, cuando aparecía el logo y tal, les preguntaban los alumnos, ¿y tú qué has aprendido en este proceso, ¿no? Y decía, yo he aprendido cosas que no estaban ahí, y aprendí de los errores. Mucha, tú aprendiste de los errores. Claro, porque tanteaban, y por el tanteo iban descubriendo cosas, y de los errores ibas aprendiendo. Entonces, tomar conciencia de que aprendían de los errores, yo descubrí en la investigación como los propios alumnos, y eso no lo teníamos en los objetivos, las cosas que podían aprender. Entonces, cómo había aspectos que no estaban incluidos y realmente eran positivos del aprendizaje en sentido más amplio, ese que hablabas, Waldorf, de conocimiento, pero también de la persona, ¿no? Porque eso luego lo lleva a la práctica. Muy bien. Yo le quiero hacer la pregunta de cómo fue que empezó, cómo surgió la idea de escribir acerca de la resiliencia. De la resiliencia. Bueno, pues el inicio fue un poco de la creatividad. Me di cuenta que había un aspecto que siempre planteábamos la creatividad en términos de potencial positivo, en términos de esas cualidades o intelectuales o de otro tipo que estaban ahí y la expresaba uno creativamente, o sea, que desbordaba o iba más allá
del potencial positivo. Entonces me di cuenta a través de síndrome de Down que estos chicos tenían un potencial grande y que, digamos, podían ser creativos, pero no en el sentido académico y clásico, sino en el sentido emocional. Entonces esas personas que tienen algunas carencias, digamos, de tipo físico, de tipo psicológico, de otra naturaleza, sin embargo podían tener potenciales. Entonces veía que la creatividad no solo surgía del potencial positivo, digamos, la capacidad intelectual o de dominio de determinados códigos, sino que podía surgir también de la carencia, en situaciones carenciales. Entonces comencé a hablar de la creatividad paradójica. Está en el libro, dialogando con la creatividad, un capítulo, el capítulo 10, está describiendo la creatividad paradójica inicialmente, y luego ya lo mismo, pero la he utilizado más el concepto de adversidad creadora, ¿no? Pero la creatividad paradójica. ¿Y por qué era paradójica? Hombre, es paradójica porque donde aparentemente no hay, resulta es el que está creando. Entonces vi que a nivel de educación especial era interesante girar y no solo completar aquello que le faltaba al sujeto, que es en lo que estaba basado la pedagogía terapéutica de ese momento y de este momento. Todavía el niño que tiene bajo rendimiento, vamos a ayudarle en aquello que no tiene, ¿sí? No. Entonces se le daba la vuelta y se le hacía que desarrollara aquello que tiene. Y bueno, pero si ya lo tiene, sí, pero es justamente eso que tiene lo que le va a motivar, lo que va a generar en él una satisfacción emocional y lo que va a hacer que luego se extienda a otros campos progresivamente que va a ir dominando. O sea, no partir de lo que no tiene, sino partir de lo que se tiene. Entonces hay una paradoja. Si se parte de lo que se tiene, se le motiva, se le reconoce y luego él será capaz de generar algo. Y entonces aparecieron situaciones como personas con cáncer, personas tal. Bueno, entonces esas personas que han tenido cáncer, claro, es algo negativo, es decir, una enfermedad, una situación, una persona que se jubila, ¿y ahora qué? Una persona que se separa emocionalmente, como le daña. Entonces, eso es negativo, ¿verdad? En principio, en nuestra sociedad, igual que los errores, es una extensión del error. El error es negativo, no. El error es un potencial, si lo aprovechamos. Entonces, tenemos el caso de María. María se jubila, tiene un accidente y bueno, ve que la vida se le acaba y ahora, ¿qué hago? Ya, sin ilusión y nada. Se muere el marido y ¿qué hago? No tiene estudios. Y empieza a ir a estos cursos de formación para personas mayores de tercera edad y empieza a animarse y a estudiar matemáticas, lengua, arte, pintura. Nunca lo había hecho. Sé cuadros de ella. Va a la radio, todo lo que viaja y empieza a renacer. Y es una persona que expresa tanto la felicidad de lo que tiene, de lo que aprende, que yo pensé, digo, es posible que nuestros alumnos que tienen todo para estudiar y esta persona que no ha tenido posibilidades disfrute tanto con lo que aprende, que es una bendición escuchar. Yo pasaba horas escuchando a mi hermana María. Ella es. Y en el libro ese hay la descripción de un texto, del libro, capítulo 10, dialogando con la creatividad, de un texto de ella, cómo describe un poco su vida, los hijos, casa, que empieza a trabajar en labores domésticas y luego se jubila y entonces empieza a ver, digamos, que tropieza, tiene más posibilidades de caer, pero tropieza menos, que tiene una visión más grande de las cosas, que la vida no son etapas que mueren, sino una cadena. Entonces empieza a transmitir ideas extraordinarias, ¿no? que a mí me han fascinado y me hacen llorar cada vez que leo su texto. Una persona sin estudios
y cómo llega a dar lecciones, es decir, cómo se pueden desarrollar, superarse uno, desarrollar determinados valores y que sea un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando viene desde la propia persona que lo ha vivido, tiene un poder de convicción mayor que cuando una persona ajena habla científicamente, si queremos, del tema. Entonces esta es un poco la historia, evolución de la creatividad paradójica a partir de la creatividad paradójica que da lugar a la adversidad creadora, en la que, bueno, ya hay varios estudios y espero aún escribir de esta experiencia algún librito más. Eso le iba a preguntar, ¿esta experiencia que ha tenido usted le ha llevado a completar la teoría que ya ha escrito usted acerca de la resiliencia? Sí, sí. Yo, en mi mente está en que saldrá algo, reaprender a vivir, ya está el título. Hay cosas que te cambian los planes, lo tal, lo que querías, y tienes que readaptar y tal, y bueno, entonces, en cuanto esto ha sido una ocasión que nunca escribía sobre ello, y me permite escribir, el escribir ya es una manera de crear, o el dibujar, o el plasmar gráficamente algo, depende del código. El código que manejo es la palabra escrita, no sé si la verbal a igual nivel, pero me gusta más lo escrito que el verbal. Entonces, bueno, hacer llegar a los demás este mensaje que entiendo que es positivo, que ayuda a los otros, ¿no? Entonces, por ahí creo que sí que habrá alguna cosa, además de que de hecho ya hice una conferencia a distancia en Perú de lo que he aprendido, de lo que estoy aprendiendo en la universidad. Todavía no quiero darlo a conocer, pero al menos verbalmente está grabado las cosas que he aprendido. Lo que usted ya había escrito teóricamente acerca de la adversidad, ¿qué tan lejos cree usted que pueda estar de la realidad, de la práctica, en un caso particular? Bueno, son distintos planes. Claro, la cosa está en conectar esa parte teórica de iteración, de relación entre las cosas, que no es algo lineal, sino que existen muchos elementos que se entrecruzan, ¿no? Esa visión compleja, tratar de verla en la práctica. En la práctica, claro, hay algo diferencial. Yo lo entiendo así como cuando uno tiene sed y quiere agua, y cuando te dicen, mira, el agua está compuesta de esto y esto. Entonces la teoría es cuando desde una fórmula química te dicen de qué está compuesta el agua. Pero claro, eso está muy bien, pero es que yo tengo sed, ¿no? Y entonces el agua, cuando me calma la sed, es otra cosa. Entonces, hay una distancia entre teoría y práctica. Por eso yo he pensado, y lo tengo escrito, disperso, pero está escrito, que cuando hablamos de teoría y práctica, de hecho, hay en medio otro plano que es la aproximación metódica, didáctica, estratégica. Entonces, tenemos la teoría y tenemos la práctica. O estamos aquí arriba y tenemos que bajar. Claro, bajar tirándome de aquí es mala cosa. Entonces tengo que tomar un medio que es ascensor o escaleras. Entonces, la teoría es aquí, donde estamos. La práctica es lo de abajo, la calle. ¿Cómo doy el salto de ir de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría? ¿Cómo subo yo aquí, al quinto piso, cómo bajo la calle? No es de un golpe, no es teoría práctica, es teoría, práctica y estrategia. Entonces la estrategia, por eso es tan importante la parte didáctica y estratégica, la parte de mediación, la parte del método que forma, ¿no? Porque es esta escalera o este ascensor que permite conectar las dos. Y por eso mi ventaja es que mi formación didáctica me puede ayudar a conectar lo que son las teorías de lo que es la vivencia práctica. Ojalá logre esta aproximación, ¿no? Sí. Entonces, antes usted no había tenido una situación adversa. Bueno, se han tenido, pero no tan grave, no tan marcante. Ha habido, pues bueno, situaciones, evidentemente, por ejemplo, la de la separación de mi primer matrimonio. Bueno, de hecho dio lugar esa también a una creación, que es el libro
diálogos con el mar, también diálogos, ¿no? Fijaos, muy curioso, ¿no? Es para pensarlo, ¿no? Ahora veo de repente que hay dialogando con la creatividad, diálogos con el mar, aprender dialogando. Pues el tema de diálogo parece que está muy presente, está muy presente, sí, y a lo mejor es una parte del método, porque hay la teoría Bauer, el diálogo anima, y la teoría Bauer, la práctica cansa, sin gracia no cansa, y el diálogo anima, o sea que un poco es la síntesis de la teoría y la práctica. ¿Cómo cree usted que se sensibiliza a una sociedad ante la existencia e interacción que debe de haber con las personas con discapacidad? Bueno, vamos a ver, a una sociedad solo veo una vía, yo solo veo una vía principal. Si quieres dos, pero un poco relacionadas. En los medios de comunicación son los que cambian realmente los valores de una sociedad. Los medios, más que la política también. Lo que pasa es que la política muchas veces está conectada con los medios, porque es la que paga, la que hay una cosa y otra. Están muy dependientes muchas veces los medios, yo lo estoy viviendo aquí en Cataluña, como los medios de comunicación de aquí están muy sometidos a la política en general, pero bueno, se menciona, y es así. Pero cuando esta conexión, si quieres, de los dos, esa idea, la política, que está un poco tomando conciencia de esto, aquí yo lo he vivido, cuando llegaron los socialistas, hubo un cambio importante en la atención a la diversidad. Entonces, la convicción política y desde luego los medios de comunicación, que al final es lo que llega a la parte de la sociedad, ¿no? Que se sensibiliza. Ahora, si es a nivel educativo, profesorado. Claro. Profesorado. ¿Cuál cree usted que puede ser para mí un libro básico? Bueno, en general para la sociedad, creo, ¿no? Para el desarrollo de resiliencia, que yo voy a trabajar con mis alumnos con parálisis cerebral. ¿De qué manera se desarrolla? Claro, es una parálisis cerebral. Claro, los libros que hay de estos suelen ser más técnicos. No conozco, te dije que iba a buscar y realmente no he encontrado, no he dedicado mucho tiempo a ello, pero en parálisis cerebral, ¿no? Este campo, el ictus, creatividad e ictus, hablan de ictus, las historias, ahí tengo 4 o 5 libros ya que me he metido en el tema, porque me interesa, ¿no? Cómo cambian los proyectos, como vives una situación, quieres saber más de esa, ¿no? Claro. Y de hecho ahora en el viaje, pues, prácticamente de ir y venir, el viernes o el sábado, pues me leí uno de los libros que tenía, ¿no? Y aprendí cosas, claro está. Entonces hay la parte, digamos, más técnica, profesional o de relato. Ahora, ¿hasta qué punto trabajar la creatividad? Tendría que pensarlo un poco, no quiero ahora hablar así sin meditación. Ahora insiste para que yo pueda de alguna manera también apoyarte en esto, pero yo diría que entra dentro de esta visión global de la adversidad, del error, de lo problemático, cómo de ahí podemos encontrar algún aspecto positivo. Creo que el que puedes encontrar más bases sería la adversidad esconde un tesoro, porque te da un poco claves, te da claves en general cómo enfrentar una situación adversa, ¿no? De múltiples maneras. Entonces, una de ellas es, claro, resistir, resiliencia, resistir para integrarse. Pero yo te diría que había que ir más allá de la resiliencia. La resiliencia es cuando la persona es capaz de integrarse plenamente en su vida cotidiana, en la sociedad y demás. Bien, ha resistido, se ha integrado y hasta es feliz. Yo te sugiero que pienses en un paso más. Sé feliz y aportes algo a los otros. Y aporte algo. Entonces ya entras en la adversidad creadora. Hay un gráfico en el libro Dialogando con la creatividad, en el capítulo 10, en que comparo un poco en un óvalo lo que es adversidad creadora y lo que es resiliencia, o creatividad paradójica y lo que es resiliencia, ¿no? Para ver que están interconectadas, pero que para mí la adversidad creadora es un paso más
porque no queda en la persona, sino que aporta a los otros. Generar algo en el lenguaje que dominan para los otros. Si tú trabajas con ellos, en el sentido de que cuáles son los potenciales que tienen, que sin duda los tienen. ¿Por qué? Por ley cósmica. Por ley cósmica. Hasta la Tierra tiene. Cuando hay un pináculo muy alto de 8.000 metros, tiene que haber una profundidad equivalente en el mar. Pues se compone. Si tú aprietas por un lado en algo, por otra parte saldrá. Entonces, hay la ley de la compensación o de la complementariedad universal. Entonces, si una persona es carente de algo, de comunicación, de vista, de ojo, tendrá alguna cualidad que le compense. Entonces, primero descubrir qué aspectos pueden tener esas personas en las que destaquen. Y a partir de ahí, ver cómo manejando ese código propio de ellas, que como digo, puede ser a nivel emocional, puede ser visual, puede ser estético, puede ser cualquier campo. En el arte siempre es más fácil. Utilizar el arte siempre es más fácil de expresión, porque es muy flexible, muy variable, ¿no? Ya digo, mi hermana nunca había manejado los pinceles. Sí, yo creo que sería incapaz de hacer una cosa de esas. Bueno, ella lo ha hecho. ¿Por qué? Porque se ha empeñado. Y no se ha hecho varios, tiene varios cuadros, no para una exposición, pero tiene como para dar uno a cada hermano. Entonces, tratar, porque eso motiva mucho. Cuando uno se siente útil para los otros, cambia. Hay un libro de un autor, Servana Ryder, que hace 8 años fue uno de los que me impactó. Luego vino Litton y demás, pero él es autor. Y tiene el libro La curación emocional, que a lo mejor te puede interesar a ti. Servan Ryder, curación emocional. Cómo curar la depresión, ¿qué decía? La depresión, varias cosas así, sin medicamentos ni nada, ¿no? Y entonces al final del libro decía que una persona, la historia de una persona que quedó, digamos, bloqueada en la nieve, intentó salir adelante, quedó perdida, y al final después no veía horizonte por ningún sitio, y ya se echó, y pues al final, nadie me muere, ya está, porque seguir si antes o después va a morir, no tengo salida. Entonces, estando ahí, y ya casi enterrado, ya sin fuerzas ni nada, le vino a la mente, y mi mujer y mis hijos, si no me encuentran, ¿qué va a ser de ellos? ¿Cómo sufrirán? ¿Cómo estarán pendientes? Al menos que encuentren mi cuerpo. Si encuentran mi cuerpo, es algo que tienen. Esta idea le hizo salir adelante con tal de llegar a un sitio que pudieran encontrar su cuerpo. No encerraron en la nieve. Bueno, esta persona se salvó y llegó a estar con su familia. Entonces, esta idea de los otros, ¿cómo? Sobre todo en personas mayores o con determinada problemática, con determinada problemática de todas vidas, tienen una mayor longevidad y calidad de vida. Las personas que dedican un tiempo de su vida a los otros, sin esa compensación del trabajo, decir, bueno, yo esto, en compensación tengo algo material. No, generosamente. Esa dedicación, ¿por qué? Porque sienten que son útiles para los otros. Entonces, sentir útil a los otros es un reforzante extraordinario. Entonces, pueden sentirse útiles de la manera que sea. Esa va a ser la clave. Gracias. ¿Sí? Muchas Muy gracias. bien.